Hola, vamos a continuar con estos temas que estamos sobre lo que es el Salmo 23. Estamos revisando un poquito el Salmo en cuanto a la salud. En esta ocasión vamos a repasar el versículo 2, la última parte, que dice, la última parte, junto a aguas de reposo, ¿qué? Me pastoreará. Cuando hablamos del agua, y si escuchamos el agua y vemos agua, inmediatamente nuestro cerebro, nuestro cuerpo, nuestra mente, hay un mecanismo natural y nos da ¿qué? Ganas de ¿qué? De tomar agua o de orinar. Las dos cosas, ¿no? ¿Por qué nos da sed? O sea, ¿cuál es la razón por qué tengo sed? Hay dos razones nada más por qué nos da sed, es curioso. La sed, pues es una sensación, es un fenómeno bioquímico en tu cerebro, en tu cuerpo, y que les digo, si ves agua, pues me da sed, pero bioquímicamente hay dos maneras que me da sed. Una, cuando el cerebro revisa la sangre y constantemente la está revisando, y está revisando más o menos casi el litro, 700 mililitros cada minuto, revisa la sangre y analiza todo lo que está en la sangre. Ustedes van al laboratorio y les toman una muestra de sangre y analiza lo que hay, niveles de glucosa, sodio, potasio, cloro, urea, nitrógeno, albúmina, una gran cantidad de cosas que hay en tu sangre. Pues tu cerebro lo hace cada minuto y cuando se da cuenta el cerebro que tiene ya niveles un poco altos de sodio o de potasio o de urea, el mecanismo natural es diluir la cantidad de minerales que hay y entonces eso lo que hace es sed. O sea, me da sed para diluir, se llama entonces sed osmótica. Hay que diluir los niveles de sustancias. Pero hay otra causa de sed, el volumen. Mi corazón está cada minuto latiéndose a razón en reposo más o menos 70 veces por minuto. Se contrae y se abre 70 veces y en un minuto el corazón está bombeando 5 litros de sangre por minuto, cada minuto. Eso permite que la sangre llegue hasta el dedo gordo del pie. Eso dice que llegue sangre al mismo cerebro, al mismo corazón, a todos los órganos, que todos los órganos llegue la sangre. Y la sangre llega y su principal componente de la sangre, los glóbulos rojos, su transporte principal es oxígeno. O sea, los tejidos, las células, cada célula necesita oxígeno. Si no hay oxígeno, la célula prácticamente no funciona y llega hasta morir. Por eso es importante que llegue oxígeno. Y para que llegue oxígeno hay que movilizar la sangre, 5 litros por minuto. Entonces tu cerebro, cuando se da cuenta que no hay 5 litros, que hay 4,5, que hay menos volumen circulante, dice, dame volumen. ¿Y cómo aumentamos el volumen circulante? ¿Tomando qué? Agua, tomando agua. O sea, tomando agua aumentamos el volumen. Entonces, esas son las dos causas o maneras o circunstancias por qué mi cuerpo me dice tengo sed o dame algo de volumen, dame algo de tomar. Claro que también participan las suprarrenales, otras áreas participan en esto. Por eso, todos nosotros, estando sanos o estando enfermos, ¿el agua qué? Pura o solamente agua es lo que nuestro cuerpo necesita. No necesita otra sustancia más que ¿qué? Agua. O sea, el empleo del agua va en relación entonces con la salud. Entonces, si tengo sed, mi cuerpo dice, dale ¿qué? Agua. ¿De qué color? H2O. Cristalina o oscura. ¿Por qué está oscura la bebida? Esta bebida, ¿por qué está oscura? ¿Verdad? No hay marcas, pero bueno, es obvio. ¿Por qué está oscura? ¿Es color qué? Color caramelo. En la receta original, lo que hacía era quemar azúcar, ponerla negra el azúcar quemarla, hacerla caramelo y entonces ya colorear esa bebida. Pero tú recuerden, tengo sed, quiero diluir mi cuerpo. Y un refresco de ese tipo gaseoso
promedio te da 15 terrones de azúcar. ¿Estás diluyendo tu sangre? ¿Se quita la sed? Si el problema es volumen, pues sí, me das volumen. Pero si el problema es osmótico, la sed no se va a quitar. Entonces, en México hay muchos problemas con el riñón. Hay muchos problemas con los riñones. La población mexicana es muy alta en problemas renales. Por eso se recomienda estarte vigilando la función renal, ¿verdad? Ahora en marzo se recuerda los problemas de la función renal. Entonces, uno de los puntos interesantes con la bebida del agua es la protección de nuestros riñones. La pregunta que siempre nos hacemos es, ok, bueno, ya entendí que el agua es lo más importante, el agua es buena para tu cuerpo, pero ¿cuánta agua hay que tomar? Hay muchas ideas y muchas controversias. Por eso, si hay muchas ideas, quiere decir que nadie se pone de acuerdo cuánta agua es la correcta. Hay una idea que es tu peso en kilogramos dividido entre 7, esto te da una cantidad de vasos de 1/4 de litro, que es lo que tienes que tomar, ¿verdad? Y entonces, si tú pesas 60 kilos, ¿verdad? Entre 7 son 8 vasos y medio de 1/4. ¿Es correcto eso, 8 vasos? ¿Será bueno o no? El gobierno aquí en México, si te vas al IMSS, te marca por edades. Y ya los más pequeños, los más grandes van marcando la cantidad de agua. Y si ven a las embarazadas, dice, toma más agua en embarazada. Si te vas a otras sociedades como la Americana del Cáncer, ¿verdad? Te dicen ellos, pues hay que tomar hasta 13 tazas. Una taza son de 8 onzas, imagínate. 13, 9 tazas de agua, dicen ellos. ¿Verdad? Puedes tomar también otros líquidos como leche o jugos, ellos recomiendan, pero no recomiendan tomar obviamente alcohol o café. Eso no se recomienda como líquido, aunque es volumen. Depende de la altura donde estés, depende la estación también. Entonces aquí te marcan más agua que lo decía el Seguro Social, pero si te vas a la OMS, el Mundial de la Salud, ellos te marcan 35 mililitros de agua al día por kilo de peso. Entonces, eso nos va llevando a 2,5 litros, ¿verdad? Casi 3, pero depende del peso. Mientras más pesado, más agua, más chiquito, menos agua. ¿Y será correcto eso? Entonces, ¿cuánta agua? En los años 50, 40, se escribió un libro por ahí y ellos recomendaban tomar 1 mililitro por caloría y eso te daba 2 litros. Y eso fue lo que se recomendó hace muchos años. En los 70 viene otro libro y te decían otra cantidad de agua. Y se marcó los famosos 8 vasos de agua. 8 vasos de agua también está en la historia de la Guerra Mundial. En los soldados, lo que se les daba como ración diaria que podían cargar y transportar eran 8 vasos, 2 litros. Pero 8 vasos se usó la ración mínima para poder funcionar. Es lo mínimo para funcionar. No era lo adecuado, pero era una ración en la guerra. Ahora, si tomamos 5, 6, 7 litros, pues tampoco es correcto. O sea, nos pasamos de la cantidad. Y hay personas que han llegado a colapsarse por tomar demasiada agua. En las redes, en internet, hay calculadoras para la hidratación. Por ejemplo, esa es una calculadora que tú puedes encontrar en las redes, en las páginas de internet, y tú puedes ahí poner un cálculo de lo que tú requieres de agua. Yo ahí le puse, ¿verdad?, este cálculo. Sexo, bueno, es hombre, 57 años, con 70 kilos, la estatura los 68, y le pusimos ahí que la actividad física pues es moderada, no es el extremo, y vivimos pues aquí en América. Y entonces, ¿cuántos vasos consumimos? Yo le puse 5 vasos, y no refrescos, y no café, y ¿qué más dice ahí? 3 vasos de jugo, pues no hay cerveza, no hay vino, ¿verdad? Muy triste aquí.
Nada de bebidas energéticas. Entonces, 5 y 3, ¿cuánto es? 8. Entre agua y jugo, nada más, ¿verdad? Todo lo que ahí marca, no le pusimos 0. Y entonces nos dice, cuidado, cuidado. 8 no es suficiente para la edad y la estatura, el peso y la región donde vives, ¿verdad? Aquí dicen ellos, su consumo de agua ideal es básicamente 3 litros, 2.8. Su ingesta real pues son 2. Y entonces, ¿cuánta agua perdemos diario? 3 litros 300. Entonces, si yo pierdo 3 litros 300 y yo solamente ingiero 2, ¿qué sucede? Entonces, ¿quién sufre mucho por la falta de agua? El cerebro. El cerebro es el órgano que sufre mucho por la falta de agua. De hecho, hay estudios como este que dice aquí, que en los niños, simplemente dándoles un poquito más de agua a los niños, ¡pum!, se volvieron inteligentes. O sea, lo cognitivo es el aprendizaje, mejoró el aprendizaje, simplemente dándole un poquito más de agua, mejoraban la flexibilidad cognitiva en estos niños con el consumo de agua. Se ha demostrado que los niños que toman, la ingesta de agua es menor, ¿verdad? Entonces va a trabajar con niños más irritables, menos atención. Entonces, si tú le das agua, si tú los hidratas, pues prácticamente son niños con más memoria, mejor actitud, más felices, más atención visual. Entonces, el estado de ánimo y la atención o el aprendizaje, sí hay una relación directa con ¿qué? La hidratación. Recuerden que el cerebro es un órgano que su peso principal es agua. O sea, el 75% del volumen de un cerebro, si tú lo sacas y lo ves, es agua. 75% del volumen del peso de un cerebro. Entonces, la relación de cerebro y agua es interesante. En este estudio, ¿verdad?, vieron un cambio de ánimo en 3 días nada más. Cuando bajaron su ingesta de agua, el ánimo cambió, ¿verdad? Y empezó a haber hasta estados de confusión. Por eso hay niños que son muy irritables, son muy inquietos, muy llorones, muy malhumorados. Y lo que tienes que hacerles es ¿qué? Agua. Con agua se le quita el mal humor. Pero agua pura, no agua con color. Otro problema interesante con el agua son las famosas piedras o cálculos o litos renales. Uno de los grandes causales de los problemas renales es la ingesta, y aquí no es exceso, ingesta de proteínas de origen animal. Recuerden que cuando uno consume proteínas animales, en el metabolismo de esa proteína, la basura que nos va a quedar es el famoso ácido úrico, uratos. También hay oxalatos cálcicos. Y entonces, cuando hay una gran cantidad de ingesta de proteínas animales, pues las sales asociadas al consumo de estos platos pueden ser la explicación para las piedras en los riñones. También el peso y la obesidad. Acá hay un mapa de los países donde hay más incidencia de piedritas. Y es interesante como Argentina, que es famoso por comer carnes, pues les gana a los americanos, tiene lo doble de incidencia de piedras que los argentinos. Pero Grecia, si ven ahí en el mapa, es la incidencia más alta a nivel mundial de piedras en los riñones por ingesta de proteínas. Entonces, en el esquema de cómo se forma una piedra, pero está la sobresaturación urinaria. Si tú no tomas agua, tu orina se concentra, la densidad aumenta. La densidad en orina se mide por, lo van a ver en laboratorio, dice densidad urinaria y es 0.010, 0.25. Cuando aumenta mucho la densidad, hay mucha cristalización, hay nucleación, el cristal se conforma, se aglomera, se agrega y entonces forma esas famosas piedritas. Esa saturación de orina, por eso es importante. ¿Cómo podemos nosotros quitar la saturación de orina? Pues obviamente aumentando ¿qué? El volumen urinario. Mucha gente dice, doctor, yo no tomo tanta agua, ¿por qué? Porque orino mucho. La idea de tomar agua es ¿para qué? Entonces,
Exceso de calcio, hipercalciurias, oxalatos, oxalurias, ácido úrico, ¿verdad? Esas concentraciones de cristales con un poco volumen de orina. ¿Qué sería poco volumen de orina? ¿Cuánto debemos de orinar? Entonces, fíjense, esos científicos dijeron, si aumentas el volumen de orina, es la manera más que simple, ¿para qué? Reducir la saturación urinaria y evitar cálculos. Tan sencillo como eso. Y cuando muchas personas tienen cálculos y los arrojan, ¿cómo los arrojan? ¿Qué se les pide? ¿Qué les dices? Toma mucho líquido, toma mucha agua. Un clásico remedio porque es diurético, la jamaica, la piña, ¿verdad? Entonces, bueno, la cebada también es diurética. El lúpulo. Entonces toman mucho líquido de ese tipo. Cola de caballo es una planta muy famosa y empiezan a tener volúmenes más altos urinarios y arrojan cristales o arrojan piedras. Entonces un aumento del flujo del volumen urinario, ¿verdad? Nos va a reducir el riesgo de formar ¿qué? Piedras. Entonces, ¿qué factores son los que más propensos a las piedras? Pues si tenemos familia con formadores de piedras, la raza, la edad, el género, es más común en hombres que en mujeres. La dieta es importante, el alto consumo de proteínas animales, la falta de líquido, la deshidratación, obviamente el sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, son factores que van a estar secundarios. Entonces, estos factores se pueden modificar. Pues sí, porque podemos entonces nosotros tener un estilo de vida diferente. Ahora fíjense, un aporte de calcio muy bajo, dice ahí, debajo de 400 miligramos, se asocia con una mayor absorción excesiva de oxalatos y esto va a promover cálculos renales. Y entonces, siempre nos han dicho, si tienes piedras, ¿qué te dicen? No comas qué. O no tomes qué. ¿Nunca han escuchado eso? Leche. Leche, ¿por qué? Y no comas qué más. Lácteos. Tortillas por el calcio y lácteos. O sea, te quitan el calcio. Y esas personas son muy recurrentes a piedras. Y esos estudios han descubierto una dieta con bajo calcio forma más piedras. Para que no formes piedras, lo que hay que aumentar es el consumo de magnesio. Tomando magnesio no va a haber piedras, no va a haber cálculos. Entonces, obviamente, una ingesta alta de proteínas animales, purinas, mucha sal, esto nos va a dar piedras. Pero si tú aumentas el potasio y el magnesio en tu dieta, no va a haber piedras. Olvídese del calcio, o sea, no tengan miedo al calcio. Lo que tú tienes que hacer es tomar magnesio. ¿Cuánto magnesio se recomienda para evitar piedras? 400 miligramos o 800 diarios y no tenemos piedras. Pero el punto principal por cual tenemos piedras es la falta de ¿qué? De líquidos, una deshidratación. Pero crónica es el principal factor. Si ustedes ven acá, dice que un volumen de orina menor de 1,5 litros formas piedras. Entonces, ¿cuánto hay que orinar diario ideal? ¿Cuánto volumen hay que orinar diario? 2 litros. 2 litros. ¿Ustedes saben cuánto orinan? ¿Saben cuánto orinan? Casi nadie mide su orina. O sea, no orina. ¿Cuántas veces hay que orinar en el día? Ideal. ¿Cuántas veces? 7, 8. 4. Lo ideal. 4 veces, nada más. En el día, en la noche no se orina. En la noche no es normal orinar. ¿Okay? Si orinas en la noche hay que revisarse, eso no es normal. Además de día y 4 veces. Y esas 4 veces sumamos son 2 litros. Para que yo pueda orinar 2 litros, ¿qué tengo que hacer? Porque como dice aquí la nota, si hace mucho calor y empiezo a sudar, entonces baja el volumen de orina. Y entonces tengo problemas de las piedras. Es un día de mucho calor, de mucho sudor,
dejo de orinar. Entonces, tenemos que estar siempre pendientes en el volumen de orina para no tener problemas tan simples como piedras, ¿verdad?, que son muy molestas y muy dañinas, ¿no? Entonces, esto obviamente no es algo nuevo. Acá la nota dice que desde quién, desde Hipócrates ya decía, la recurrencia de piedras es por no tomar, ¿qué? Algo tan simple, no tomar agua, no tomar agua. Entonces, aquí se les hizo un estudio en 2005, 181 personas que ya ellos ya formaban cálculos, ya era historia que eran personas que eran de cálculos y eran muy recurrentes. ¿Y qué se les pidió? Simplemente que garantizaran orinar 2 litros y así evitaron formar cálculos, sin ningún otro medicamento. Simplemente orinar en 3 años, ¿verdad? Estos pacientes, los que tomaron agua, no sufrieron ¿qué? Cálculos renales. Ahora, entonces resumiendo, un volumen de 2 litros para evitar piedras, un volumen de 2 litros de agua, no hay. Una densidad menor de 1.10, no hay piedras, 1.010. La ingesta de calcio para evitar piedras, limitar la sal para evitar piedras, limitar las proteínas animales para evitar piedras, mejorar tu peso, el estrés, ejercicio y magnesio. Aquí falta magnesio y potasio. Y no va a haber ¿qué? Arenillas, piedras ni molestias. Pero las piedras son muy dolorosas, son muy molestas, pero quizá no sean tan críticas. El problema del riñón, ¿cuál es? Que ya no filtre. Entonces, miren, este doctor en Colorado empezó a observar muchas personas con problemas de falla renal. O sea, el riñón ya no estaba filtrando, empezaron a retener venenos en su sangre. Entonces, él lo vio principalmente en hombres y en hombres que trabajaban al aire libre, ¿verdad? Y pues tenían consecuencias de falla renal y consecuencialmente pues gravedad y a veces hasta muerte por la enfermedad renal. Entonces él dijo, ¿por qué les pasa esto? Entonces el doctor agarró unos ratones, murino significa ratones, y los deshidrató. Los exponía al calor, no les daba agua, se deshidrataban, y en los ratones hacía las biopsias en los riñones y veía que en 5 semanas de estar deshidratados con mucho calor y falta de agua, el riñón prácticamente se achicharraba. Fibrosis significa endurecimiento. Se endurecían los tubitos y ya no filtraba. Algo tan simple, ¿por qué? Calor y falta de agua. Entonces yo preguntando a personas que trabajan en Estados Unidos, en esta manera me decía, yo pongo techos, dice, y luego me suben con un arnés, y es un calorón allá, pues estamos afuera poniendo techos con un arnés, y luego, ¿y tomas agua? Pues no, porque si tomo agua, ¿qué va a pasar? Estoy arriba ya, tome agua, ¿qué le pasa? Bájame, súbeme, bájame, pues no. Entonces, ¿qué hacen ellos? No toman agua, no toman líquidos. Yo he preguntado a varias personas que trabajan en la construcción, en el campo. Entonces, este doctor hizo un estudio con ratones. Entonces, esa lesión del riñón que se fibrosa, que se daña, se puede evitar ¿cómo? Dándoles agua. Pero dándoles agua inmediatamente. Si el ratón le dices agua al final del día, el daño no se evitaba. O sea, si tú no tomas agua durante el día, hay daño. Y si tú te esperas a tomar agua al final del día, hay daño. Evitas el daño si te hidratas durante ¿qué? El día. No, o sea, tomar agua ahorita lo que les va a provocar nada más es no dormir. Ahora, este experimento ratones, él lo traslada ahora a personas. Y se fue a El Salvador. Y se fue allá a la caña. Y se fue a ver estas personas que trabajan los ingenios cortando caña. Entonces, ese doctor Johnson les midió el ácido úrico en la mañana. 6.5 tenía. Y entonces estaba todo tranquilo. Y luego les midió el ácido úrico en la tarde. Y curiosamente, les aumentó ¿qué? El ácido úrico. De mañana a tarde nada más, les aumentó el ácido úrico. ¿Por qué? Estos
personas de la zafra, de la corta de caña, tenían un aumento del ácido úrico como si hubieran recibido químicos o una quimioterapia. Con la quimioterapia, si ustedes recuerdan, esos químicos entran a tu sistema y destruyen células. Al romper una célula se libera mucho ácido úrico. Y entonces el doctor decía, parece como que ellos habían recibido un tratamiento de quimioterapia simplemente durante el día de trabajo en el campo, cortando leña, con el calor, sin tomar ¿qué? Agua. El hecho de que te suba el ácido úrico es una señal que puede haber daño renal. Pero una cosa presentaron sus hombres, les tenían problemas, les ardía al orinar, tenían sensación molesta al orinar. Y no era infección, ¿eran qué? Cristales de ácido úrico y estaban formándose ¿qué? Cálculos. Ahora, nefro es riñón, patos enfermedad, nefropatía en América está causada por ¿qué? Episodios de ¿qué? Alto ácido úrico, formación de cristales de ácido úrico, cuando está el día muy ¿qué? Muy caliente, mucho sudor, mucho trabajo y mi hidrato ¿qué? Muy poco o muy tarde. Es el factor. Y entonces a veces sucede que nos vamos ¿a dónde? Al ejercicio, al gimnasio, a hacer ejercicio, no me hidrato o me hidrato ¿con qué? Bebidas altas en azúcar. El estar algo extenuante del ejercicio va a haber lesiones musculares, aumenta el ácido úrico, hay mayor lactato, la orina se vuelve ácida por el efecto del metabolismo del ejercicio y esto hace entonces que haya cambios químicos en mi riñón, ¿verdad? Incrementa la excreción de ácidos en el riñón, se forman los cristales, la cistitis, la inflamación y el daño en los túbulos renales. Entonces, al despertar, ¿qué tengo que hacer al despertar? Tomar agua. Recuerden que vimos, te inflamas si no tomas agua. Se inflama tu cuerpo en general. Entonces, una agresión, un estrés genera inflamación. Ese estrés es por la falta de líquidos. Pero tu cuerpo nunca se va a adaptar a la falta de líquidos. Y entonces, Pichinger ya había dicho, una célula que no está drenando. ¿Y por qué no drena? Porque no tiene líquido. Esa sangre está espesa, no está drenando, la célula se inflama, se llena de toxinas, se vuelve ácida y genera entonces enfermedades. Un ejemplo de unos 70 de estatura con 70 kilos de peso, tenemos por 0.6, lo que tenemos en ese cuerpo son 42 litros de agua. En ese cálculo. Tú multiplicas tu peso por 0.6, ese es el agua que tú tienes ahorita. Tu peso por 0.6. De esos 42 litros de agua que hay en este ejemplo, 28 litros están dentro de las células y 14 litros afuera de las células. Y lo que está circulando, si ustedes ven ahí, son 3 litros y medio. Entonces tu cerebro tiene que mantener ¿qué? 3 litros de volumen circulando de agua. Entonces, si le falta, te va a dar sed. Entonces, yo tengo que mantener mis 3 litros. Ya vimos que hay que orinar. ¿Cuánto hay que orinar en el día? 2 litros. Entonces, cuando al cerebro se da cuenta de que le falta volumen, sed. ¿Se acuerdan? Sed. O está concentrado o falta volumen, sed. Si no lo hace, si tú no tomas líquidos, el cerebro da una orden a una hormona que se llama antidiurética. Y esta hormona, ¿qué es lo que hace? Dejas de orinar. Dejas de orinar. ¿Y tú feliz? ¿Por qué no qué? Porque no orinas, porque no batallas. Pero tu cuerpo está ¿qué? Sufriendo. Entonces, ¿cómo debo de tomar yo el agua? ¿Verdad? La Academia de Ciencias de Ingeniería y Medicina de Estados Unidos recomienda tomar ¿qué? 3 litros. ¿Verdad? Si eres hombre, mujer, 2,700, 3 litros. Entonces, ¿cómo me los tomo? Al despertar, me tomo 2 vasos de 1/4. ¿Se acuerdan? Antiguos los abuelitos tenían su agua, ¿dónde? Allí en el buró. Ahí en la cama tenían su bote de agua.
Entonces despiertas, te tomas 2 vasos de agua. Eso va a provocar que ¿qué? Pues que orines. Entonces aprovechas a hacer el ejercicio frío del baño cune. ¿Se acuerdan cómo es? Y entonces, ya vas hasta la vejiga, el recto en la mañana. Durante la mañana, te tomas 4 vasos de la infusión de las plantas medicinales, una infusión de un té, 4 vasos más 2 vasos de ¿qué? De agua. Tú puedes tomar los 6 vasos de agua o 4 vasos de alguna planta medicinal y 2 vasos de, ¿qué? De agua durante ¿qué? La mañana. Mediodía terminas esa ingesta, comes, te esperas 1 hora y tomas agua. Durante la tarde 4 vasos, nada más durante la tarde. De 5 a 5, de 6 a 6. A las 6 terminaste la ingesta de líquidos. 6 y 4, ¿cuánto es? 10 y 2, 12. De 1/4 de litro cada vaso, ¿cuánto es? 3 litros. Durante el día. Y así evitamos, ¿verdad? Entonces, si yo tomo agua en la mañana, oriné en la mañana, tomo agua durante la mañana, oriné a media mañana otra vez, tomo agua en la tarde, oriné a media tarde y orino antes de dormir. Al despertar, media mañana, media tarde y antes de dormir. ¿Cuántas veces oriné? Y si sumo, ¿serían qué? 2 litros. Eso es lo perfecto, ¿no? O esa es la meta. Quizás no andemos así todos, pero esa sería la idea para poder. Fíjense. A muchas personas, dice esta nota, que se escribió hace 100 años, a muchas personas les aprovecharía un baño ¿qué? Frío o tibio cada día, por la mañana o en la noche. Mucha gente dice, no, si el agua fría me va a enfermar. Dijo, no, en vez de aumentar el riesgo de enfermarte o resfriarte, el baño tomado correctamente fortalece contra el frío, pues estimula la ¿qué? La circulación. La sangre es atraída a la superficie. Tú te pones agua fría en la piel, la sangre sale a tu piel. De modo que mejoras tu circulación, vas a vigorizar, ¿verdad? Es tu cuerpo como tu mente, ya lo vimos al principio. Los músculos se vuelven más flexibles, eres más inteligente, el baño calma los nervios, ayuda a la digestión, al estómago, al intestino, al hígado. O sea, el agua, tanto por fuera como por dentro, es una maravilla. Por eso cuando, ¿verdad?, leemos ese pasaje que nos dice, ¿cómo dice el pasaje que empezamos? ¿Y qué? ¿Y en delicados qué? Y entonces cuando yo leo ese pasaje, junto a agua de reposo entonces yo recuerdo, Dios me dice, el agua es importante para tu vida, el agua es importante para la salud. Ahora, hay un pasaje de una historia de la mujer en el pozo, ¿se acuerdan? Pero Jesús le dijo algo muy curioso. ¿Qué le dijo? Bueno, dame de beber, le dijo, ¿no? Y ya en la historia, pues, ella dice, ¿cómo tú, siendo hombre y siendo judío, me pides a mí de beber? Y Jesús le dice algo muy interesante. Yo tengo un agua que si tú te la tomas, nunca vas a tener ¿qué? ¿Por qué le dijo eso? O sea, el agua que yo te voy a dar, nunca vas a tener sed. El agua es vida, el agua es vigor, el agua vitaliza, el agua da felicidad. El agua externa, dice, tu cerebro se activa, se hidrata, eres mejor. Pero dice Jesús, dice, si tú me aceptas, dice, de ti va a brotar ¿qué? Cuando uno está deprimido y triste y ves algo externo, te pones contento. Pero si no lo ves, te pones triste. Entonces, para romper esa tristeza, ¿qué tenemos que hacer? Tomar agua. Pero ¿de dónde sale la vitalidad? ¿De dónde sale la fuente? De dentro. Pues dice va a brotar.
vas a brotar, vas a dar. Ya no estás pidiendo ya no estás en el punto de que quién me va a dar, quién me da. No, ahora yo voy a ¿qué? Dar. Hoy recibí un regalo de Domingo, un puertorriqueño, me dejó ahí su libro. Es un artista bien interesante, estaba ya leyendo un poco su historia ahí. Yo entendí que nos tenían regalos. No, a mí me dieron un regalo. Domingo, un paciente que es artista, ¿no? Que es pintor, bien interesante, puertorriqueño. Y ahí cuenta su historia, ¿no? De vida, y siempre es dar. Por eso cuando uno se alimenta de la palabra, se alimenta, uno puede dar. Si no te alimentas, no puedes dar. Entonces, hoy aprendimos que alimentarnos de la palabra de Dios nos da agua vida, que es Cristo Jesús. Pero también el agua literal. Hay que hidratarnos para tener una buena ¿qué? Salud mental y física, ¿no? Sobre todo cuidar esos órganos tan preciosos que son nuestros riñones. Son órganos tan delicados que hay que hidratarlos todos los días, mantener esa función correcta. ¿De acuerdo? Hasta la próxima.